Estamos en comunicación telefónica con la diputada Vanessa Siley, a quien por supuesto le agradecemos que nos haya atendido. Vanessa, buenos días. Pablo Di Pierri y Carlos Barragán, te saludamos desde FM La Patriada. ¿Cómo te va? Hola, buenos días Pablo, buenos días Carlos. Hola. Y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Te llamamos en un día que estimamos es complicado, movido por lo menos para vos, porque además sos consejera de la magistratura y debe haber mucho ruido con esta reunión extraordinaria convocada por el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, para la semana que viene, con el propósito de tratar ese pedido de los jueces trasladados por decreto durante la presidencia de Macri. ¿Cómo estás viendo vos el escenario? Bueno, vos pensás que el tratamiento de un per saltum, que es lo que Rosenkrantz habilita incluso fuera de la agenda, y no por consenso, sino que lo habilita sin ejercer sus facultades, como dice el reglamento del Poder Judicial, pero de la Corte, pero no por consenso de los otros colegas, habilita el tratamiento de un per saltum, que es el que piden los tres jueces que estaban ocupando un cargo fuera del procedimiento constitucional y que se corrigió ese procedimiento. Desde la Corte viene vista que no se trató un per saltum, la Corte Suprema. Así que es un homenaje, puede ser un homenaje, Vanessa. Sí, puede ser, digamos, un indicador de la procedencia de los pensamientos del presidente de la Corte Suprema también. Claro. Como que otros jueces piensa y actúa, como aquellos que habían constituido en su momento la mayoría automática del expresidente, del exgobierno del presidente Menem, y que fue repudiada por la sociedad esa corte, y que fue una corte que sabiamente Néstor Kirchner, a través de un procedimiento nunca visto, transparente como pocos, conformó una nueva corte, ¿no? Cuyos algunos miembros todavía quedan y otros dos no, otros dos fueron designados por Macri. Pero bueno, la situación, la verdad que amerita mucho comentario, porque por un lado lo que se corrigió a través del procedimiento de audiencia pública que se hizo en el Senado, y esto es un proceso que se empezó a discutir, miren, en el Consejo de la Magistratura, yo asumí en noviembre del año pasado. Claro. Y se comenzó a discutir esto en marzo de este año, previo a la pandemia, el tema de los traslados. ¿Por qué? Porque los traslados, que es un mecanismo excepcional a través del cual un juez provisoriamente, y solo por excepción, porque no se pudo cubrir esa vacante todavía está pendiente de cubrirse por el modo que indica la Constitución, que es un concurso, una designación concreta, tiene que pasar una terna elevada del Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo la tiene que mandar al Senado en audiencia pública. Ese es el procedimiento por el que se designa un juez. Es decir, es un acto federal complejo, intervienen los tres poderes del Estado. Sí. Y esto es muy importante porque los jueces son funcionarios públicos de alto rango que no los elige el pueblo por el voto popular. Entonces, ¿qué hace la Constitución Nacional? Dice, bueno, este funcionario de alto rango que va a tomar decisiones sobre la vida de la gente tiene que cumplir este requisito constitucional y hacer este procedimiento para ser designado, porque precisamente no lo elige la gente directamente. Entonces es todo un procedimiento complejo. Sí. En el macrismo se cubrían las vacantes a través de un procedimiento de traslados, que no es un procedimiento constitucional. Entonces, ese procedimiento de traslados es transitorio. Solo será permanente si cumple con algo que dijo la Corte Suprema y los reglamentos del Consejo de la Magistratura, si cumple el paso de pasar por estos tres poderes del Estado. ¿Qué había hecho Macri? Había sacado por decreto esos traslados, el caso de Bertuzzi, Bruglia y Castelli. No había pasado por la audiencia pública. ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura desde marzo que viene discutiendo esto y en julio emite una resolución? Dice, mire, señor presidente Alberto Fernández, acá hay 10 jueces que no han cumplido el procedimiento. El Poder Ejecutivo omitió mandar al Senado para que sean evaluados en audiencia pública estos magistrados, y se lo remite al Poder Ejecutivo. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Suple esa omisión y manda esos 10 jueces al Senado.
En el Senado se llama la audiencia pública. De los 10 jueces concurren 7 a la audiencia pública, donde se le pregunta al juez qué idea tiene del Estado de Derecho, cómo piensa ejercer su judicatura, qué pensamientos tiene, donde por lo menos se puede conocer, a través de la interpelación de los senadores y senadores, a ese magistrado, ¿no? Bueno, 7 van. Los 3 que no van son Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Claro, Vanessa, y los perdón 3 designados por Macri. Claro, y perdón que te interrumpa en este punto, pero incluso por declaraciones públicas de los 3, o al menos 2 de los 3 jueces señalados, Bertuzzi, Bruglia y Castelli, no asistieron para preparar la estrategia de resistencia a la decisión del Senado Nacional, ¿verdad? Mirá, no asistieron porque no pueden dar la cara ante la sociedad. Por eso no asistieron. Porque tienen más que ocultar que para mostrar. Porque si alguien cree que tiene razón, si yo soy uno de esos jueces trasladados, y creo que fui bien trasladada, y creo que me asisten fundamentos para defender mi postura, y creo que estoy acorde a la Constitución, ¿qué hago? Voy al Senado y me defiendo, y planteo mis ideas y mis fundamentos. Solo cuando alguien no tiene fundamentos, o tiene fundamentos non santos, para decirlo de alguna manera, o cuando no puede decir que está ajustado a la ley porque no está ajustado a la ley y no lo puede probar, es cuando se esconde, se oculta y no va. Y utilizan otros mecanismos alejados del conocimiento de la gente, que son iniciar un amparo, que son pedir estos casos del persalto, que es tomarse licencias, ¿entendés? Siguen en el oscurantismo. Nosotros ¿qué hicimos? ¿Qué hizo el Consejo de la Magistratura? ¿Qué hizo el Presidente de la Nación? ¿Y qué hizo la Comisión de Acuerdo del Senado? Y el Senado mismo se ajustó a la Constitución Nacional. Porque si no, esta historia no se termina más. Si no, ¿qué le queda a Alberto Fernández? ¿Hacer los traslados igual que lo hizo Macri? ¿Ir cubriendo las vacantes de los jueces a dedo, como hizo Macri? No, nosotros vamos por la Constitución. Vamos por eso. Se entiende. ¿Y por qué van los otros, entonces me pregunto? ¿Qué pretenden estos magistrados y también los que están avalando todo esto y los medios de comunicación que están fogoneando de una manera que es abrumadora, ¿no? ¿Qué pretenden? Estar por fuera de la Constitución. Ahora también queremos preguntarte, por supuesto, sobre la presión mediática que se está ejerciendo sobre la Corte, pero antes hay un argumento que enarbola la oposición y que también los 3 jueces repiten permanentemente, que es este de que su traslado habría sido válido porque se trata de un traslado que comprende la misma jerarquía y no se sale de la jurisdicción. ¿Por qué la oposición dice eso y el oficialismo cree que es un argumento incorrecto? Porque es incorrecto por este motivo. Estos jueces, en los 3 casos son diferentes, ¿no? Un caso, por ejemplo, vamos a ir al caso de Bruglia. Bruglia es un juez que está designado constitucionalmente en el Tribunal Oral Criminal Federal número 4 de la capital. ¿Y a dónde fue trasladado? A una cámara, a la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal. El Tribunal Oral no tiene la misma competencia, porque es otra instancia del proceso que una cámara, que es la que revisa los actos de ese tribunal. Ahí ya te ves que tienen distintas jerarquías. La jerarquía de juez de primera instancia, o juez de instrucción, juez del tribunal, juez de la cámara o juez de cámara de casación. Esas son las distintas jerarquías, lo que se llama competencia en razón del grado, digamos. Sí. La Corte ya dijo, la Corte Suprema ya dijo, y la reglamentación ya dijo, que un juez no puede ser trasladado a distinto grado, que es el caso de Bruglia. Bruglia fue trasladado a distinto grado, de tribunal oral a cámara, mal trasladado, no cumplió un requisito sustancial. Y además pasó con el Senado. Castelli fue trasladado de jurisdicción diferente, de una jurisdicción a otra jurisdicción, es decir, ahí no cumplió el otro requisito, no ya el de grado, sino el de la jurisdicción. Fue trasladado del Tribunal de San Martín al Tribunal 7 de Cava, siempre hablando de tribunales orales en lo criminal y correccional federal. Entonces, Germán Castelli tampoco cumple el requisito de igual jurisdicción, entonces, y tampoco pasó con el Senado. Pablo Bertuzzi tuvo 3 traslados, donde no cumplió ni el requisito de la jurisdicción ni el requisito de igual grado, es decir, la misma jerarquía.
de La Plata, de un tribunal oral de La Plata, pasó a un tribunal de Cava, ahí ya ves distinta jurisdicción, y del tribunal de Cava pasó a la Cámara, es decir, a un grado superior. En ningún momento tiene la misma jerarquía, porque tramposamente algunos dicen que es la misma jerarquía, porque sabes que el juez del tribunal oral tiene el salario equiparado al juez de la Cámara. Claro. El salario, a los fines de cobrar el salario, sus funciones constitucionales, legales y procedimentales son totalmente distintas, intervienen en distintas partes del proceso. Claramente que es un grado diferente. No hay modo de interpretar esto de otra manera. O sea, ni que vos puedas torcer las palabras, puede encajar esto, digamos. ¿Y qué dice es el mismo salario, nada más. Vanessa, ¿y qué dice la acordada 7 del 2018 de la Corte, que es otro de los argumentos al que apelan los jueces? No, la acordada 7, recordemos una cosa, la acordada 7 está ligada a una acordada anterior que es la acordada 4. ¿Qué pasó en el 2018? Para hacer un poco de memoria al corto plazo, ¿no? Porque es historia reciente. El macrismo, con esta manía de designar jueces por fuera del procedimiento constitucional, ¿qué hizo? Transforma un tribunal oral criminal común, un tribunal penal, vamos a decirlo, en un tribunal federal. Transforma. Y todos los jueces que estaban dentro de ese tribunal los manda trasladados, vamos a decirlo de alguna manera, a este otro tribunal federal. ¿Qué dice la Corte? No, ese tribunal que ustedes armaron no está habilitado por mí. Esa es la acordada 4. Es como un negocio. Si un negocio no cumple los requisitos, un comercio, por ejemplo, para poder funcionar, ¿qué hace? Se lo clausura, porque no está habilitado, porque no cumple los requisitos. Bueno, ¿y qué dijo la Corte? ¿Cuáles son los requisitos para que ese tribunal esté habilitado? Entre otros, que los jueces que hayan sido trasladados allí tengan mismo grado, misma competencia en razón de la materia y misma jurisdicción. Eso dijo en la acordada 4. Después que viene la acordada 7 a ratificar esto. ¿Por qué nace la acordada 7? Porque Garabano, en razón de que la Corte no le iba a habilitar nada, porque ellos ya estaban haciendo todos los traslados a dedo, ¿me entendés? Cumpliendo estos 3 requisitos, la jurisdicción, el grado de la materia. Perdón que repita, porque a veces son cosas muy técnicas y es bueno que la gente sepa esto. ¿Y qué hace Garabano? Dice la Corte, bueno, espídase sobre los traslados. ¿Cuál es el criterio? Y la Corte ratifica esto mismo que dijo en la acordada 4. Vuelve a repetir. Para que un traslado sea definitivo, es decir, que un traslado constituya un nuevo nombramiento de juez, tiene que ser igual grado, igual materia y misma jurisdicción. Y además pasar por el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado. Eso dijo la Corte en la acordada 7. De modo que vos... Tampoco la interpretan bien. Claro. Y no es capciosa la Corte, es clarísima en esas dos acordadas, es clarísima. De modo, Vanessa, que vos dirías que la Corte carece de argumentos para darle la razón a estos 3 jueces la semana que viene en esta reunión especial convocada por Rosenkrantz. Por supuesto, porque se estaría contradiciendo esa misma Corte con sus mismas acordadas, Y podría porque ser... no era otra, esas acordadas del 2018 no son de otra Corte, es la misma composición actual. Y además, por ejemplo, imaginémonos que la Corte dice, no, bueno, está bien, los 3 jueces estos estaban bien designados, estaban bien trasladados, bueno, ¿y el presidente, qué le está recomendando la Corte Suprema al presidente de la Nación? ¿Que cubra las vacantes de los jueces que hay en la Argentina con los que él quiera trasladados a dedo? ¿Ese sería la salida? ¿Ese sería el resultado de darle la razón a Bruglia, Bertuzzi y Castelli? Ese sería el resultado. Digamos, es algo que es insólito. Mismo cualquier miembro de la oposición tendría que hacer este razonamiento. Vanessa, esto es probable que ya lo hayas dicho, pero yo me pierdo. Esto no, digamos que la Corte esté metiéndose, digamos, en cómo se arman los juzgados, no implica, y si eso es un poder que tiene el Senado, no implica un conflicto de poderes, digamos, no hay una injerencia de la Corte Suprema en cuestiones que se resuelven en el Senado de la Nación. Bueno, eso lo podemos definir. Es cierto lo que vos decís, según qué resuelva la Corte, porque la Corte puede decir precisamente lo que vos estás diciendo. La Corte tiene una petición concreta
de per saltum, algo que no ha resuelto desde el menemismo hasta esta parte, no había hecho la Corte Suprema, y un miembro, el presidente, decide tratarlo. Ahora hay que ver cómo se resuelve eso. Claro. ¿Cómo se resuelve? Sí, es como vos decís. La Corte ya dijo que el procedimiento constitucional es clarísimo. ¿Y sabés para qué sirve ese procedimiento constitucional? Para poner un freno al favoritismo presidencial. Eso dijo la Corte. Claro. Eso dijo la Corte ya, y esta misma lo dijo, no lo dijo otra. Entonces creo que en este caso no tendría mucho que decir. Acá también hay que pensar una cosa que es la de fondo, ¿no? ¿Cuál es la pretensión por la cual estos tres magistrados se quieren quedar, se quieren permanecer en esos juzgados? ¿Por qué no se van a dejar de ser jueces? Van a ser jueces en los juzgados que estuvieron designados, bien designados, digamos. Sí. ¿Por qué se quieren quedar en estos? ¿Por qué? Porque en la justicia federal de Comodoro Pi se tratan las causas de relevancia de la Argentina. ¿Qué buscan estos magistrados perpetrándose ahí? Buscan garantizarle la impunidad al gobierno que los designó ahí, al presidente que los designó ahí, que fue Mauricio Macri. Esa es la misión que estos tipos tienen. No me preguntes por qué, si es porque están encarpetados, si es porque están apretados, si es porque sus convicciones así se le indican. Sí. Pero ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Porque si no, no se explica cómo un propio juez no puede llamarse juez si va su propia designación en contra de la Constitución, digamos. Claro. Y no en contra de un artículo de la Constitución difícil de leer, difícil de interpretar. No, en algo muy claro, que hay que pasar por los tres poderes del Estado. Es así. Estamos conversando con la diputada Vanessa Siley, que además es miembro del Consejo de la Magistratura. Vanessa, si tenemos que leer la persistencia de los jueces por quedarse en los cargos para los cuales los designó Mauricio Macri como una forma de cubrirle la espalda al expresidente, ¿cómo tenemos que leer esta convocatoria de Rosenkrantz a una reunión especial cuando los otros miembros de la Corte consideran incluso que puede ser absurda porque todos los martes se reúnen a discutir temas de la Corte? Como la muestra de lo que genera la presión mediática corporativa. Hoy mismo una nota de La Nación diciendo los jueces de la Corte tienen miedo de ser escrachados en sus countries. Fíjate. Ya los están amenazando con que los van a escrachar. Ya les están avisando que los van a escrachar, ¿entendés? Claro, les van a mandar a los termos a que los ¿Viste todo lo que salieron a poner el grito en el cielo con la famosa cláusula Parril que se discutió en el Senado de la reforma judicial, donde decía que los jueces podían denunciar cuando eran apretados por medios medios de comunicación? Bueno, es esto lo que está pasando ahora. Claro. Es exactamente esto lo que está pasando ahora. Obviamente, si vos me preguntás a mí qué creo, que una persona que es magistrado de la Nación y más un juez de la Corte, que es el alto rango, el mayor rango del Poder Judicial, no debería estar preparado para resistir presiones. Sí. Porque eso le indicaría su investidura, digamos, una persona proba, una persona con integridad, una persona que resista presiones. Sí. Ahora, hay algunos que resisten presiones, hay otros que se doblegan ante esas presiones, y hay otros que, bueno, son empleados de esos medios también. Sí, y sí. También es verdad que hay presiones y hay amenazas, digamos, uno puede estar de alguna manera obligado a soportar presiones, pero no soportar amenazas. Ahí también tendría que ir a buscar al señor que hace las amenazas. Por supuesto, por supuesto. Vanessa, para terminar, y te agradecemos muchísimo la charla, ¿cómo están en diputados ahora? Porque yo me perdí. ¿Van a sesionar? ¿Les hacen un piquete los de Cambiemos? ¿Cómo están? Bueno, estamos con una convocatoria de sesiones para este jueves, donde se van a tratar temas muy importantes, entre ellos lo que es la protección del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, el fondo de los activos que maliciosamente el macrismo los había dispuesto para abonar en su momento lo que fue la PUAN, recordemos esta, digamos, pensión especial, y con los cálculos actuales y como lo han desfinanciado a lo largo de 4 años, el abono de la PUAN a través de la Garantía de Sustentabilidad
precisamente no es sustentable para el fondo, se va a continuar abonando la aporte con otros recursos y de esta manera se va a proteger ese fondo que es para garantizar que el sistema sea sustentable a lo largo del tiempo, precisamente es un fondo de garantía. Y está bien. No tiene que hacer para gastos corrientes. Eso es de los temas más importantes del jueves. Nos encontramos... Pero sesionan normalmente, ¿cómo sesionan? Sí, de manera mixta, telemática y algunos presenciales. Se prorrogó finalmente, después de todo el acting que hicieron la semana anterior, se prorrogó el protocolo para poder sesionar. Así que estamos trabajando a pleno, estamos trabajando mucho en el proyecto que presentará el bloque de Frente de Todos con Carlos Heller y el presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner, para el aporte extraordinario y solidario a las grandes fortunas, que eso es muy importante, se nos está discutiendo en comisión actualmente, y la verdad que es tan necesario que se resuelva este aporte, Carlos, porque es un aporte que harían los que más tienen, que son menos de 9.000 argentinos y argentinas, menos de 9.000 personas, que podrían llegar a ser con este aporte casi el 1% del Producto Bruto Interno. Se podría llegar a recaudar 307 mil millones de pesos que podrían estar destinados a créditos a las pymes, porque este aporte se escribió y se determinó con una asignación específica. Va a ser un recurso que va a tener asignación específica hacia las pymes, hacia el plan Progresar, hacia la producción de gas licuado de IPF, hacia infraestructura de barrios populares, digamos. Va a ir destinado directamente al foco de conflicto, que además también en equipamiento de salud, esto es muy importante. Claro. Todos estamos haciendo un sacrificio, todos y todas, los argentinos, en este momento tan difícil, porque la verdad que puede llegar a fin de mes, que no tiene un problema económico, también tiene angustia, porque estamos en una pandemia, nadie puede estar bien. Bueno, es justo y es necesario que aquellos que más tienen hagan un aporte con poco, incluso te diría, para lo que tienen. Claro. Vanessa, la última, ¿cuánto tiene que ver este tipo de proyectos como el que grabaría a los que son titulares de grandes fortunas con esta rebeldía de jueces o las presiones mediáticas sobre la Corte Suprema para que se mantengan los traslados de Macri? Todo, como diría Cristina Fernández de Kirchner, todo tiene que ver con todo. Empezó a enardecerse el clima opositor cuando nuestro gobierno puso en agenda los temas para los cuales fue elegido. Transparentar el Poder Judicial, redistribuir la riqueza, cuando se puso en tema el aporte, cuando claramente ingresó el proyecto de ley para el aporte extraordinario y solidario, cuando se tocan intereses. Cuando se tocan intereses, tener la reacción de los poderosos. Y reaccionan así, fuera de la ley. Siempre, siempre. A mí, viste que ellos son los enarbolados del discurso de la República, de la boca para afuera, las palabras. Pero la verdad de la historia y del presente es que estos sectores poderosos siempre han pisoteado a la República y las leyes. Porque un poderoso no necesita la Constitución, porque tiene su poder, tiene su fuerza. Esto lo decía Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz siempre decía que hay que legislar en favor del más débil, porque es en definitiva quien necesita la ley, y es quien se apoya en la ley. Entonces ellos tienen unas normas y unas leyes para los poderosos y otras para el populacho. Para el populacho sí, hay que aplicar estas leyes, esta constitución. Para ellos no, ellos siempre pueden estar fuera de la ley. Vanessa. Entonces me parece que la gente votó un gobierno que pregue por la igualdad ante la ley, por la igualdad de oportunidades, por la igualdad de género. Bueno, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer según los intereses que representamos, que son los intereses de las grandes mayorías argentinas. Vanessa, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un abrazo, un saludo grande, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo grande a toda la audiencia de La Patriada.